Entonces, muchísimas gracias, Natalia, muchas gracias, Omar, por invitarnos. Con Natalia tenemos ya una relación de como una década, ¿no tanto? ¿Desde que empezaron? ¿Cuándo empezaron? 5 años. Ay, bueno, entonces 5 años. Es que a nuestra edad 5, 10 años es más o menos bueno, lo mismo. Bueno, entonces voy a empezar con una historia, cómo empieza esto. Cuando estaba naciendo mi hija mayor, que tiene 32 años, en 1992, en mi álbum de bebé puse cuál era el evento más importante en el mundo ese año, y era la Cumbre de la Tierra. Y por primera vez en el mundo se hace una cumbre de Naciones Unidas de temas ambientales, que no eran los hippies locos que se iban a abrazar de un árbol, sino ya tenía una agenda seria. Y eso se llamó la Cumbre de la Tierra, y de ahí salieron 3 convenios ambientales importantes, y de ahí salieron la mayoría de los ministerios de medio ambiente. Esos ministerios de medio ambiente en la mayoría de los países en desarrollo tienen como 30 y pico de años. Y la primera es la Convención de Cambio Climático, y todos conocerán de qué se trata la Convención de Cambio Climático con el protocolo de Kioto. Ay, no traje ya me olvidé. El protocolo de Kioto, que sabrán que regula los países firmantes, o sea, los países pueden firmar o no firmar. Si no eres parte, no tienes derecho a ir a las reuniones y dar tu opinión y votar. Puedes ir como observador. Entonces, el protocolo de Kioto dice que los países tienen que bajar las emisiones de cambio climático. Hasta ahí vamos bien. El segundo convenio es el segundo más importante, se llama el Convenio de Diversidad Biológica, que hay un reconocimiento que se está perdiendo mucha biodiversidad en el planeta y hay que protegerla. El tercero se llama el Convenio contra la Desertificación, y eso es más para los países africanos. Por suerte a nosotros no nos sacan yeta, entonces yo no sé mucho de ese convenio. Y dentro del Convenio de Diversidad Biológica hay un reconocimiento que se están perdiendo los bosques, que se está perdiendo muchas especies cada vez, ¿no?, que se están extinguiendo, que los océanos se están acidificando, que los arrecifes de coral están en muy mala situación, que se están derritiendo los glaciares, y así hay en mil cosas. Y se les ocurre que el protocolo que va a ayudar a resolver los problemas de pérdida de diversidad del planeta es prohibir transgénicos. Como que, tal cual como se quedaron como mirando, no les digo algo, un error. Entonces, de todos los protocolos que debería haber, que no se puede deforestar, que hay que proteger las especies marinas para los arrecifes de coral, deciden que el protocolo de Cartagena, que se firma en Cartagena, Colombia, tiene que velar por primero empezaron con la seguridad de la biotecnología, y después cambiaron a bioseguridad. Todos ustedes creo que son biotecnólogos y han tomado clase de microbiología. Entonces sabrán qué es bioseguridad, y los que están en iGEM saben, ¿no?, que no puede salir un microorganismo peligroso como un patógeno de laboratorio que pueda causar un daño. Entonces ustedes meten al autoclave y usan guantes y bla, 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 y hay una serie, o con el COVID se adueñaron de esa palabra bioseguridad y dijeron un supuesto equivocado, donde está basada toda la normativa, que los primero transgénicos y OGMs eran peligrosos, como las mujeres son inferiores a los hombres y por lo tanto no pueden tener los mismos derechos que los hombres ante la ley, y esa es la ley. O los esclavos no son iguales a los no esclavos y tienen menos derecho, y eso es la ley. Y la ley hay que cumplirla. Pero ¿qué pasa cuando la ley está basada en un supuesto equivocado? Entonces eso pasó en muchos países. Había una idea que viene de Europa. El mundo se estaba globalizando horriblemente para algunos. Uso la palabra horriblemente porque esa es una carga de sesgo ideológico. Y para otros, uy, qué bien que el mundo se está ideologizando, que el mundo se está globalizando. Para unos empezaron a decir unas ONGs, una de nombre La Vía Campesina en Italia,
El problema del mundo no es la producción de alimentos. El mundo produce más alimentos de lo que necesita para alimentar a todos. El problema es de distribución. Entonces, mientras unos acaparan, otros no tienen. Hay algo de cierto y habíamos tenido 40 años desde la guerra y la introducción de la Revolución Verde. Han tomado clase, ¿no? De qué es la Revolución Verde, ¿sí? Un paquete tecnológico donde se mejoran las semillas, lo hizo un fitopatólogo, el doctor Norman Borlaug, que tuve el gran honor de conocer. Sistemas de riego, plaguicidas y fertilizantes químicos. Entonces hubo una bonanza, de repente la producción agrícola se duplicó y sí, había mucho en los lugares donde adoptaron tecnología. Y en los lugares donde no adoptaron esta tecnología, que es la mayoría de los países africanos, o nuestros pequeñitos agricultores de los Andes, que siguen produciendo como producían en el siglo XVII, XVIII, XIX, siguen produciendo X, mientras los que adoptaron tecnología producen 3X o 5X en el mismo espacio, pero contaminaron el ambiente. Demasiada fertilización, demasiados plaguicidas, y entonces hay una reacción legítima, uno entiende, que por hacer tanta producción agrícola y tanta ganadería, se está contaminando el mundo. Por otro lado, empieza a industrializarse el mundo pobre, no los países ricos como Europa, que se industrializaron hace 150 años. Desde que mi hermano y yo somos niños que crecimos en La Paz, Santa Cruz, y veníamos a Santa Cruz a ver a nuestros abuelos, este era un pueblito de ¿cuántos habitantes? Y ahora 50,000 y terminaba en el segundo anillo. ¿Cuánto es de 50,000 a 3,000? Es un incremento de 6, no sé, hagan ustedes la aritmética. Entonces, por un lado sí se contaminó el mundo y por otro lado empezó a crecer la población y la población se urbanizó. Entonces ya no habían las personas que hasta la industrialización se dedicaban a hacer su propio alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que producir alimentos de una forma eficiente. Y el que no tiene tecnología, pues se queda rezagado. Y esa idea, ese eslogan de que ya resolvimos el problema de producción es falso. Otro supuesto equivocado, que los transgénicos son peligrosos. ¿Mi celular es peligroso? Pues si me pongo a verlo mientras estoy manejando, es súper peligroso, pero es culpa de Apple que hace el celular o culpa mía de que uso mal mi herramienta. ¿Un cuchillo es peligroso? Depende. ¿Un auto es peligroso? Si estoy borracho y manejo el auto, sí es peligroso. El transgénico es igual, es peligroso si lo uso mal. Y si lo que yo quiero es lucrarme y hacer un montón de plata y no me importa y quemo bosques y le meto fertilizantes y químicos a lo loco solo porque quiero producir, pero después estoy produciendo 2X porque no sé producir bien cuando podría producir 4X o 5X. Entonces, como lo estoy haciendo todo mal, entonces hoy produzco en este espacio mi hectárea y voy deforestando para producir 2X más 2X más 2X en vez de decir adopto tecnología y esa tecnología, además de mi celular, ¿qué necesito yo? Acceso a internet. Necesito dónde enchufar mi celular. Necesito que haya una compañía como Tigo para que me dé internet. Necesito que haya alguien que me reciba mis mensajes. Entonces hay toda una complejidad y si eso falla, pues falla la tecnología, pero no le puedo echar la culpa a Apple que hizo el celular. Entonces se están cometiendo muchos errores y se van a seguir cometiendo muchos errores si no nos ponemos las pilas de que ahora quieren hacer biodiesel. Y la biomasa para el biodiesel es soya, no es la mejor. Si ustedes ven los charts, de 1 litro de soya sale esto de aceite, de 1 litro de palma africana sale 5 veces más, y de 1 litro de aceite de microalgas sale 25 o 30 veces más. Pero ahorita no podemos, no tengo tiempo para entrar en esto, no podemos hacer... No podemos tener palma africana porque crece de 15 grados de latitud para arriba y para abajo del Ecuador y nosotros estamos fuera. Entonces vamos a deforestar para plantar soya, para hacer diésel, biodiesel, y le vamos a echar la culpa al pobre transgénico y a Monsanto que empezó la tecnología. Perdón, ¿cuánto voy?
Entonces, la legislación nacional e internacional. Entonces ya les conté un poquito de cómo nace la legislación nacional, internacional, y cómo las Naciones Unidas, a través de de algunas de sus instituciones, UNDP es PNUD. PNUD, le da plata Naciones Unidas, a los países, $100,000 primero, para que organicen sus ministerios de agricultura y hagan sus planes nacionales de biotecnología, de bioseguridad de la biotecnología. Y los países que lo hacían bien les daban después $1,000,000. Eso fue Brasil y México. Y Brasil y México tenían lobbies muy fuertes agrícolas, pero lobbies muy fuertes ambientales. Bolivia, Perú, Ecuador, la mayoría de los países de Centroamérica, dennos los $100,000 y hicieron unas políticas precautorias con toda la ideología de que los transgénicos son peligrosos y nosotros somos tan buenos y tan nobles y queremos cuidar nuestra biodiversidad que vamos a bloquear transgénicos. Otra pregunta, ejemplos de productos en Bolivia. En Bolivia, en el 2006, se aprobó un evento transgénico que es la soya resistente, pero voy a sacar mi chaqueta, hace calor. Un evento resistente a la soya. Gracias. Brasil tiene como 121 eventos, Argentina tiene como 65 y Paraguay tiene como 21. Y nosotros tenemos uno desde el 2006. Entonces, los que están bloqueando en San Julián dicen, pero ¿por qué los vecinos de Mercosur tienen acceso a todos los eventos, tienen mejores celulares y mejor internet y mejores cuchillos? Y nosotros tenemos que producir 4 en el mismo espacio, pero con mala tecnología. Entonces se quejan con mucha razón. Y entonces algún perla, no sé quién fue, y eso me tiene ocupada con mi hermano, puso en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado: los transgénicos serán regulados por ley. La comercialización, producción, importación y comercialización de transgénicos serán regulados por ley. Me sé de memoria. Artículo 409 de la Constitución Política del Estado. Entonces, ok, en ningún lado definen qué es transgénico. Y después hay otras normativas, como la de la Madre Tierra, que dice vamos a eliminar gradualmente los OGMs. ¿Por qué? Porque hacen daño. ¿Quién dijo que hace daño? ¿Quién dijo que las mujeres eran que eran inferiores a los hombres? ¿Quién dijo que los esclavos son inferiores a los otros seres humanos? No, pues que eso se sabe, es así. Pero ¿quién lo dice? Entonces hay una cosa que se llama la evaluación de riesgo, es una metodología, y el protocolo de Cartagena es un cuadernito así, y en el anexo 3, en la parte de atrás, dice: para establecer si algo hace daño o no, tiene que haber un análisis de riesgo. Para establecer si un virus es muy peligroso o bioseguridad 1, 2, 3, 4, hay que hacer una evaluación de riesgo. Aquí no se hace evaluación de riesgo, simplemente se dice sí es peligroso, porque hay una cosa que se llama el principio precautorio. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero ¿qué tiene que hacer preguntas tú, creo? Si tú en un futuro desarrollas, y ojalá lo hagan, hacen una startup y hacen una bacteria genéticamente modificada, o un animal, o una planta, o cualquier cosa genéticamente modificada, y la quieren vender, tienen que hacer una evaluación de riesgo. ¿Cómo se hace una evaluación de riesgo? Natalia, invítame, yo les doy un cursito, yo soy analista de riesgo. El análisis de riesgo tiene 3 componentes: evaluación, que es muy técnico. Si se encuentra un riesgo, se gestiona. Si no se encuentra un riesgo, ¿qué se va a gestionar? Aquí gestionamos el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo. ¿Cuál riesgo? Que causa cáncer a las personas. Ah, ¿quién lo dijo? No, pues se dice. ¿Quién lo dijo? ¿Qué dice la ciencia? No causa cáncer. Sí, pero hay que gestionar. Que contamina las variedades nativas. ¿Quién dijo que un transgénico contamina las variedades nativas? Ah, no, lo dicen los científicos. ¿Cuántos científicos? El 2% de los científicos dicen que contamina versus el 98% de los científicos que dicen que no contamina. Es que no hay consenso. No hay consenso cuando 98 dicen que no y 2 dicen que sí. ¿Y por qué dicen esos que sí? Habrá siempre alguien que dice
que los negros son inferiores a los blancos, que las mujeres son inferiores a los hombres, que los esclavos deberíamos tener esclavos. O sea, hay gente que piensa diferente, ¿sí? Entonces, si tú quieres meter un producto, tienes que hacer una evaluación de riesgo y tienes que demostrar que tu organismo genéticamente modificado, ojo, que tenga un transgen, la definición en nuestra normativa que le estamos haciendo, de un organismo genéticamente modificado, tiene que tener dos cosas. Que tenga un pedazo de ADN recombinante o, definido de otra forma, que tenga un gen foráneo. Si hay un maíz y tú le metes un gen de una bacteria, obviamente. Pero ¿qué tal? Y supongo que ya habrán tenido muchas clases de edición génica. La edición génica, como bien saben ustedes, tienen las endonucleasas, side-directed nuclease 1, 2 and 3. Si haces uno, apagas un gen. Si usas la 2, editas un gen un poquito. Y si usas la 3, puedes hacer un corte y puedes meter un transgénico. Y puedes hacer un transgénico con edición génica. Entonces, si haces un transgénico, tienes que hacer una evaluación de riesgo muy rigurosa, como lo dice el anexo 3. Y yo tengo una guía, le voy a regalar unas copias a Natalia y también está digital. La vamos a colgar y estamos haciendo una guía, la última edición. Para terminar, les hago una invitación. Cada 2 años han escuchado de las COPs. COP quiere decir Conference of the Parties of the Convention, ya sea cambio climático o esta. Y MOP quiere decir Meeting of the Parties del protocolo. Y cada 2 años hay la convención de, el cambio climático es cada año, y la convención de diversidad biológica es cada 2 años. Yo fui a la última, que fue en Montreal, y llevé a una delegación de IGEM. Saben todos qué es IGEM, ¿no? Más o menos. Y son justo chicos como ustedes que son biotecnólogos, pero que les gusta, que están interesados en la parte normativa. Y este año es en Cali, Colombia, y yo fundé una organización en el 2016 porque tenía 30 estudiantes del TEC de Monterrey y la reunión era en Cancún. Depende del tipo de sesión, a veces 30, o sea que me voy a poner un máximo de 20. A diferencia de mi hermana, que es doctorada, no se leyó su currículum, desde chiquita ha sido muy científica, es doctorada de la Universidad de Londres en biotecnología, fue profesora muchos años de biotecnología en la Universidad de Zamorano y también en el Tecnológico de Monterrey. Y yo la vengo escuchando toda la vida hablando de estos temas. Yo soy economista, soy ingeniero civil y ahora prestado a la política. Y digo prestado a la política porque mi vocación real ha sido siempre la economía, la empresa. Tengo una maestría en administración de empresas, siempre me dediqué a hacer mi empresa, mis emprendimientos, o sea que los 25 años previos a llegar al Parlamento estaba, como la mayoría de los bolivianos, ganándome el pan de cada día en la calle todos los días, ¿no? En el sector privado. Este problema que nos plantea y que en su introducción Omar nos dice, bueno, han estado bloqueando San Julián. ¿Y han estado bloqueando quiénes? Ha estado bloqueando Jean-Pierre Antelo, el presidente Caínco. Ha estado bloqueando José Luis Fará, ¿cómo es que dicen? Chupepe. Cuchepi. No, son los productores y uno dice, sí, los grandes empresarios y sobre todo La Paz. No. Han estado bloqueando los productores, los pequeños productores de San Julián, del norte integrado. ¿Y por qué? Y aquí viene, digamos, mi lógica económica y de convicción, no sé si llamarla política o filosófica. Y creo que es algo que compartimos con Omar. Milton Friedman, ¿quién sabe, quién ha escuchado de Milton Friedman? ¿Todos? Un gran economista. Muchos lo consideran el padre del neoliberalismo. Tenía una frase que no me canso de repetir porque creo que encierra mucha sabiduría. Las malas leyes convierten en ilegal lo que le conviene a la gente. Entonces, yo, desde mi perspectiva, este tema que mi hermana, la doctora Mercedes, les acaba de explicar con mucho conocimiento, yo lo enmarco en eso. Tenemos malas leyes. Una mala ley contra la que me he estado oponiendo hace mucho tiempo
y me ha generado muchas críticas cuando no escuchan bien lo que planteo, es el de los autos chutos, que dice que tienes que pagar por un auto para que sea legal 3 o 4 veces lo que en realidad vale el auto. Me refiero, si vos te compras un auto usado que lo han traído de Dubái o de Japón y llega a Iquique perfectamente legal, y hasta la frontera boliviana todavía es perfectamente legal, pero el rato que cruza y ya está bajo las leyes bolivianas se hace chuto. Y entonces el auto vale $3,000 y los papeles del auto valen 12,000. Y tienes que pagar 15,000 por algo que vale 3. Entonces, ¿quién se agarra la diferencia? Que un papel con sello y firma de un funcionario valga más, 3 veces más que el propio auto. Y entonces algo parecido pasa con las semillas transgénicas. La gente las necesita, los productores las necesitan. Entonces vienen de contrabando. Y cuando vienen de contrabando, como con los autos chutos, y por eso hago la analogía, entonces ya están fuera de cualquier tipo de control. Así como el auto no tiene placa, la semilla no tiene certificación. Entonces el productor, y yo estoy lejos de ser un experto en agricultura, y imagínense un paseño, ¿no? ¿Qué agricultura va a hacer ahí en la Plaza Murillo además, no? Pero eso sí, crearon la empresa nacional agrícola con sede ahí cerquita de la Plaza Murillo, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces, son asuntos muy parecidos. Y fíjense ustedes la ironía de que en el Parlamento, no es por nada, pero quizá este diputado paceño es el más preocupado por este tema, por hacer una ley. Porque partiendo de las malas leyes, ya lo dijo la doctora, alguien puso, por ideología, el artículo 409 de la Constitución. ¿Saben cuántos artículos tiene la Constitución? 412. Y cuando habla de medio ambiente y de recursos naturales son por ahí en el artículo 80 o 100 y pico. Y es como que al final, esto, ¿no? Le metieron de contrabando ahí ese artículo que dice: la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Entonces, hay esta como camisa de fuerza en la Constitución, y como tiene que ser por ley, y la ley tiene que ser aprobada, han intentado de reglamentar esto por decreto, e inmediatamente han dicho, oiga, por decreto no se puede, está clarito que tiene que ser por una ley. O sea, es muy claro ese artículo, dañino pero clarísimo. Entonces, ¿cómo hacemos? De la madre tierra que después prohíbe. Bueno, y es que de ahí de la Constitución se desprenden también muchas leyes. La mayoría de las leyes se hacen con mucha carga ideológica. Ojalá las leyes fueran el producto de un estudio técnico y de un raciocinio técnico. No. Fíjense, elecciones judiciales. Ya en el pasado no conozco a nadie que diga que es un buen sistema de elegir jueces por voto popular. Pero el sistema político de una manera difícil de entender, inclusive para un parlamentario que estoy dentro, no entiendo por qué todos van por ahí por 6 años más de lo mismo. Pero así se construyen las leyes y es lo terrible. Por eso es tan importante que la gente entendida en un determinado rubro, en una determinada actividad, participe con su voz. Winston Churchill decía que la guerra, Winston Churchill, el primer ministro inglés que se enfrentó a Hitler, cuando los militares pensaban que era mejor no enfrentarlo, él decidió y decía, la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares. Y lo mismo, o sea, la política es demasiado importante para dejársela a los políticos, y aquí digo, el tema de los transgénicos y los OGMs es demasiado importante para dejárselo solamente a los biotecnólogos. ¿Por qué? O solamente a los ambientalistas. Entonces ahí entra el involucramiento que uno tiene que tener responsablemente, ya sea desde la sociedad civil, desde donde te toca operar,